Bueno, estamos de regreso, se cortó el tiempo. No me olvidé de ver el reloj. Eh, ya, regresamos con la parte que estábamos estudiando. Esto que estamos aprendiendo ahorita tiene una incidencia muy grande. Estos son los cálculos, o sea, todo lo que estamos aprendiendo ahorita es lo que se analiza, los análisis que hacen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, lo que hace o lo que debería hacer los analistas financieros que trabajan para el Ministerio de Finanzas. O sea, todos estos cálculos son porque cada uno de estos rubros, o sea, cada una de estas letras, ustedes ven, no es que me estoy inventando, o es que se me ocurrió ponerlo así, o así lo dice el libro, o lo pongo porque así lo dice el libro. No, cada letra tiene un, una representación numérica que está expresada en, en un sustento económico y está reflejada en la contabilidad nacional. Por eso en mi trabajo de investigación que ustedes tienen para hacer, les indico que ustedes no solamente van a poner una redacción numérica, una redacción teórica, van a copiar de un libro, no, ustedes tienen que contrastar con información real. O sea, ustedes van a ir a las cuentas nacionales de los países a los que les ha tocado, para los que les ha tocado en Latinoamérica, no necesariamente pueden hacer todos los países, pueden de repente decir, bueno, en América Latina, ¿cuáles son los países de mayor dimensión y envergadura? Tenemos, por ejemplo, México, es un país grande y está considerado dentro de la zona de América Latina. Pues, tenemos el caso de Chile, que es un pastor excepcional. Brasil no está considerado como parte de América Latina, pero lo podrían, porque pertenece a un sistema de los BRICS, que son de las economías emergentes, que es considerado una potencia, pero no necesariamente un país de primer mundo, sino que es considerado una economía emergente. Tenemos casos como la economía panameña, que tiene el paraíso fiscal. Tenemos un caso endógeno como es el caso de Cuba, que en algunas ocasiones América Latina a Cuba la excluyen como región de América Latina, por lo que no pueden hacer intercambios comerciales. Entonces, ustedes pueden de repente alinear los comportamientos de algunas naciones y tomar el ejemplo de uno. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador, ese sí lo tienen que tomar como tal, porque es el caso ecuatoriano. Pueden unificar lo que es Colombia, Perú, de repente puede ser El Salvador, de repente puede ser Uruguay. Esos tres países toma uno solo, entonces, y explican de que se ha considerado a estos tres países o a estos cuatro países, a tantos países como a uno como una muestra para explicar la interrelación de los procesos, ¿ya? Porque tienen políticas similares. O pueden tomar el caso de Chile, que porque es un país prácticamente que tiene una economía solvente, estable, que ha mostrado cierta estabilidad y crecimiento después de lo que ocurrió en la época del gobierno de Pinochet. El caso de México, o sea, esas economías que son las más dominantes, si toman a Brasil, pues entonces hacen la comparación de Ecuador, Ecuador en representación de algunos países, pueden tomar otro esquema, por ejemplo, se pueden ir el caso utópico de Venezuela, que es utópico a partir del año 2000, porque anterior a eso tenía otro tipo de representación. Entonces ustedes pueden definir el bosquejo cómo lo van a comparar. No necesariamente todos los datos. Ustedes pueden definir y hacer una comparación. Si están a la altura de hacer un modelo de regresión, válido. Si no, pueden hacer simplemente un análisis de varianza, que eso ustedes ya saben cómo hacer, también es válido. Pues un análisis de varianza simplemente para ver cuál es la variabilidad que existe entre una variable, entre un efecto y otro efecto con respecto a cada uno de los acontecimientos que ya aquí estamos exponiendo, ¿no? Ustedes pueden tomar el gasto público, medir el gasto público cómo ha evolucionado y de acuerdo a la política económica que ha habido una política expansiva, por ejemplo. Ha habido una política expansiva en el gasto históricamente en estos países. Entonces, y el tipo de cambio ha sido fijo. Entonces ustedes pueden decir, y ahí tienen para argumentar un montón de cosas. Ustedes ahí tienen para hablar de, o sea, si tuviesen más tiempo, ustedes pueden hacer hasta una tesis doctoral
expresando cada uno de estos criterios. Tienen cualquier cantidad de argumentos para tomar. Entonces, ustedes se van a basar únicamente en un bosquejo, ¿sí? En el cual van a dimensionar sus datos. Pero tienen que aplicar lo que estamos aprendiendo y llegar a la conclusión de qué es lo que ha pasado en la región como tal en función de los datos. Ustedes pueden tomar de repente 2 o 3 economías de América Latina, como ahí son bastantes, 2 o 3 economías, hacer una comparación entre ellas y explicar qué es lo que no ocurre en América Latina en función de lo que están trabajando. ¿Ya? Eso es para el caso de América Latina, para el caso de la Comunidad Europea, en donde hay múltiples facciones. ¿Sí? Entonces, continuamos. Y entonces ya hemos conversado de esto de la función de la demanda, porque queda expresada en esta manera. Ahora, aquí teníamos la explicación de cada elemento, gasto del gobierno, que es una función creciente. Déjame borrar esto. Perdón. Voy a corregir esto, que aquí, esta partecita está de más. Ahí es. Ahora sí, déjame borrar esto. Me olvidé de borrarlo. ¿Ya? Es una función creciente de el gasto del gobierno, el producto externo, ingresos disponibles futuro y los precios relativos. Entonces aquí en el producto externo estamos considerando el saldo de las exportaciones netas, ¿no? Y aquí estamos considerando la producción nacional con el uso del dinero, que puede ser dinero nacional o dinero externo, y aquí estamos viendo la variación del tipo de cambio. O sea, en estos 3 efectos estamos considerando las exportaciones netas de manera implícita. Aquí también aquí estamos viendo los gastos, y dentro de esta producción está considerada también los rubros de inversión. En la tasa de interés, que son las decisiones de cuánto produzco, si produzco más o produzco menos, aquí va a estar reflejada la tasa de inversión, y la fracción de los tributos, que también, mientras más impuestos, más se restringe el consumo, eso ya está confirmado. ¿Ya? Y una vez ya analizado esto, vamos a ver el efecto de un aumento en los precios con un tipo de cambio fijo. ¿Qué sucede en una economía? Primero estamos hablando en un bosquejo de una economía que posee moneda, ¿sí? No es lo mismo decir una moneda, un país que posee moneda a un país que no posee moneda. Este caso lo queremos replicar para el caso ecuatoriano, vamos a tener que sería un tipo de cambio fijo al extremo, ¿ya? Porque primero el Ecuador no es que va a salir a defender constantemente pues, sacrificando reservas, va a llegar un momento en que ya no hay reservas y vienen, entonces no es aplicable este tipo de situación para esquemas como la economía ecuatoriana. Sirve sí para una directriz comparativa al momento de tomar una decisión, pero no es el caso 100% establecido porque para el caso ecuatoriano, que no posee su propia moneda, no puede intervenir el Banco Central de forma directa. De repente puede emitir bonos y obligar a las empresas nacionales a que compran el bono. De repente pueden obligar y eso lo ha hecho, emite bonos y al IES le dice, cómprame los bonos, el primero que compra los bonos. Le da un poco de papel y trae para acá la plata. Entonces, pero hasta el IES tiene un tope. El IES tiene un tope. Ya, porque el IES lo han utilizado como caja chica durante algunos gobiernos, desde su vida republicana. Entonces, obligan a las empresas nacionales, a ver, tú quieres que yo te dé un permiso de funcionamiento, tienes que comprarme tantos bonos. Entonces, ahí está captando dinero, ahí está de alguna manera interactuando, pero eso tiene un límite, No es el mismo efecto que coger y emitir, coge la maquinita y hace emisión. Eso puede ser emisión inorgánica y son efectos totalmente diferentes, ¿sí? Eso de ahí ténganlo siempre presente cuando ustedes se refieran a políticas cambiarias para el caso de economías dolarizadas. No es lo mismo una economía que ha perdido su poder de señoreaje
Ya vamos a ver más adelante que el poder de señoreaje no es nada más, es el poder que yo tengo de mi moneda frente a otra moneda. Nosotros diríamos que tenemos un poder de señoreaje alto porque estamos con una moneda dura, pero en realidad estamos sujetos a lo que determina ser el dueño de la moneda. Entonces, eso ya lo vamos a ir a estudiar, si está definido, hay una sección en donde vamos a estudiar lo que es el señoreaje. Inclusive vamos a estudiar un poquito lo que es dolarización, ahí vamos a tocar esos temas nuevamente. ¿Ya? Entonces, un efecto en el aumento de los precios, aquí podemos observar el efecto de la oferta, perdón, de la demanda agregada. En la demanda agregada tenemos la distribución del precio por un lado y el precio y las cantidades que se demandan en la economía por el otro lado. Recuerden que esta es la producción nacional, ¿no? Este es el PIB. Y al mismo tiempo estamos comparando bajo un nivel de precios inicial cuál es el comportamiento de la función de producción, que es la IS, y la cantidad de demanda de dinero, que es la LM, es la oferta monetaria, que bajo los términos de la movilidad de capital se encuentran en equilibrio en función de la tasa de interés. Y aquí, como ya está todo en equilibrio, vamos a tener que la tasa de interés nacional va a ser igual a la tasa de interés internacional, porque ya están en los mercados equilibrados. No es que quiere decir que si la tasa LIBOR es del 5%, la tasa del Banco Central es del 5%, no, sino es que ya términos de paridad cambiaria, de precios de relativos, están establecidos. Eso es lo que se refiere. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. De repente, no sé si ustedes han escuchado o vieron alguna vez algún ejercicio donde dicen, bueno, la empresa A va a comprar computadoras y hace un préstamo al banco holandés, y el banco holandés le va a ofrecer una tasa del 8% más 2 puntos LIBOR. ¿Sí han escuchado ustedes alguna vez eso? ¿Han escuchado o no han escuchado? ¿Quién ha escuchado? A ver, alza la mano para saber quién de ustedes han escuchado. Nadie ha escuchado. Cuando dice, van a hacer un préstamo más 2 puntos de la tasa LIBOR o la tasa, ya se me olvidó el nombre de la otra tasa. ¿No han escuchado? ¿Nadie ha escuchado? Bueno. No, profe. Entonces, cuando vayan ya a la vida laboral, los que estén en este sector, los que lleguen a ser directores financieros de empresas multinacionales, este va a ser el pan nuestro de cada día, porque eso lo hacen a diario las empresas multinacionales. Entonces, se hacen bastantes operaciones en bolsa, en transacciones, eso, los bancos, los que lleguen a niveles altos de jerarquía en los sistemas financieros, al día van a estar con esto. Eso va a ser el pan nuestro de cada día. Entonces, aquí tenemos que la economía inicialmente está estabilizada. Y este ya es el bosquejo de las curvas IS, ISLM. Entonces, ¿qué ocurre si hay algún efecto que ocasiona que el precio se incremente? Entonces, el precio que está aquí va a subir acá, ¿no? De 0 a 1. Entonces, al momento que sube, la demanda o las cantidades demandadas van a disminuir, ¿no? No es que la demanda se ha reducido, ojo, eso ténganlo muy, muy en cuenta. No es lo mismo decir que la demanda se reduce que la demanda se contrae. Entonces, la demanda baja de Q0 unidades a Q1 unidades, ¿no? ¿Sí? Baja. Cambia la cantidad de producción. Esto al momento que baja, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que la curva IS se desplace, la demanda de dinero, va a haber un superávit, como va a haber un superávit, nosotros, no es que va a haber un superávit, sino es que vamos a tener la sensación de que los precios nacionales se vuelven más caros y vamos a empezar a comprar más bienes cosas afuera. Nos va a resultar mejor irnos a Colombia, irnos a Perú, a comprar los mismos productos que se producen en Ecuador. Entonces, la cantidad de dinero nacional se va a ver restringida porque dice, yo no quiero moneda nacional, sino que quiero moneda internacional. ¿Para qué quiero moneda internacional? Para poder comprar bienes.
internacionales, dependiendo del país al que me voy. Entonces, eso va a ser incrementar, incrementar, hasta que llega un momento en que la producción se va a tener que ajustar a esa diferencia del poder de compra, determinado por la escalada de los precios, para este caso. Aquí no está interviniendo la tasa de interés, aquí simplemente hubo una escalada de los precios. Entonces, esto se va a ajustar hasta que la producción se va a ajustar a las nuevas cantidades de dinero ofertadas. Y vamos a tener que el equilibrio entre la oferta monetaria, entre la producción agregada y la movilidad de capital se estabilice, pasando a este punto. Y para este caso, en el modelo de las curvas ISLM tenemos que se van a estabilizar. De ahí se va a contraer, vamos a tener que la producción va a caer. Entonces, cuando hay un aumento en los precios, la producción cae. Es normal eso, ¿no? Entonces, el efecto de un aumento en los precios con un tipo de cambio fijo, vamos a tener que el precio P0 pasa al precio P1, es decir, los precios se incrementan, caen los precios relativos, es decir, la relación del tipo de cambio real disminuye. ¿Qué pasa cuando disminuyen los precios reales? Se vuelve más barato comprar afuera. Acuérdense de eso. Entonces, con eso bajan las exportaciones y aumentan las importaciones. Es lo que les mencionaba. Por eso es que tenemos que se desplaza hacia acá, la curva LM, porque hay demanda de dinero exterior. Bajan las exportaciones y aumentan las importaciones, lo que reducen las exportaciones netas. ¿Qué significan las exportaciones netas? De que nosotros tenemos un saldo a favor, ¿no? Mientras más se reduzcan, más negativo va a ser el saldo de las exportaciones netas. Pueden de que ya estén negativos, y si se reducen más, el número negativo se vuelve más grande. Eso es lo que significa. La curva IS se contrae, es lo que estamos viendo acá. Esta es la curva S, esta es una contracción de la curva IS, es decir, se desplaza hacia abajo, se acerca más al origen, por eso significa una contracción, es un desplazamiento hacia abajo y hacia la izquierda, se contrae y se reduce, o sea, tenemos doble efecto. Y el nuevo equilibrio estará dado por el movimiento de capitales, es decir, de con qué facilidad, eso depende también bastante de cómo afecta a los precios y a la producción nacional, de con qué tanta facilidad disponemos nosotros para generar un intercambio de bienes y movilidad del dinero dentro de una economía con otra. Esto va a ocurrir hasta que se ajuste a un nuevo equilibrio, que es el equilibrio, en este caso el equilibrio B, pasa el equilibrio A al equilibrio B. Y aquí lo que tenemos es que han bajado los precios, han subido los precios y ha bajado la cantidad producida. Ante un aumento en los precios, cuando un tipo de cambio fijo. Entonces la conclusión a la que se llega bajo este esquema es que un alza en los precios lo que va a provocar es una caída en la demanda agregada. ¿Sí? Eso lo vemos acá. Alza de precios, la demanda agregada, este de aquí, se va a desplazar hacia abajo. Entonces la demanda agregada cae. Por la curva IS, que relaciona la producción, ¿no? Se va hacia abajo. Cae. Se confirma la definición de que la demanda agregada es dependiente negativa, o sea, pese a que nosotros, se puede generar la condición, pero profe, usted está diciendo que aquí es más. Sí, pero el efecto total es positivo, el efecto general es positivo, el efecto global, perdón por el lapsus bruto que me dio, el efecto global se vuelve positivo, entonces vas a tener una pendiente positiva. ¿Va a ser una función creciente? No. Este es el efecto individual que se mide para cada componente, pero la demanda agregada siempre va a ser una función decreciente. Siempre va a ser una función decreciente. Entonces aquí, acá, confirmamos eso y hasta ahí. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? ¿No hay preguntas?
Voy a mandarles una tareita para ver si me han entendido. Ahí, vamos, voy a mandar una tareita para ver que es una representación gráfica de una política basada en lo que hemos estudiado, lo que estamos estudiando el día de hoy. Vamos a ver las políticas. Efecto de las políticas sobre la demanda agregada y el nivel de equilibrio del producto y los precios. Entonces, ya vamos a ver ahorita las políticas que puede tomar el Estado, ¿no? Ustedes aprendieron en principios de macroeconomía cuáles eran las políticas que existen cuando el gobierno actúa. Entonces, el gobierno puede decidir hacer una expansión fiscal, puede decidir hacer una expansión monetaria, puede decidir hacer un control de capitales, también puede decidir hacer una restricción fiscal, que eso muy rara vez lo hace, puede decidir en situaciones, puede decidir también hacer una restricción monetaria, que eso muy pocas veces lo hacen, por lo general es lo contrario, puede decidir devaluar, ¿sí? Entonces, yo voy a explicar en este momento las dos primeras, expansión fiscal y expansión monetaria, y voy a explicar de manera general qué ocurre con el tema de control de bienes, y ustedes van a hacer de tarea para el control de capitales y de evaluación la representación gráfica de estos bosquejos. ¿Sí? Esa va a ser la tarea para esta semana. Entonces, acá vamos a ver los efectos de una política de expansión fiscal, que ya lo hemos tratado cuando estudiábamos el modelo de Mundell-Fleming. Aquí es exactamente lo mismo. Ya inclusive en la sesión anterior, del día anterior, ya lo conversamos un poco. Vamos con un ejemplo. El gobierno inicia un proyecto de obras públicas, cualquier proyecto, quiere, qué sé yo, decide crear un proyecto de una hidroeléctrica nacional, o decide crear una refinería, la refinería del Pacífico, decide construir las carreteras, hacer una carretera que vaya desde Guaquillas hasta Tulcán, o decide de repente crear una aerovía que cruce todo el Ecuador, qué sé yo. Es un proyecto emblemático que quiere hacer el gobierno. Involucra, por supuesto, un importante aumento del gasto público. Y nosotros partimos de que, primero, para poder obtener recursos, para cubrir este gasto, va a tener que recurrir a financiamiento externo. Por lo tanto, la tasa de interés va a estar dada y el gobierno no puede regular la tasa de interés. Entonces, ese es un ejemplo que vamos a ver qué ocurre cuando existe una expansión fiscal. Y tengamos dependiente de que esta expansión del gasto público va a durar un ciclo económico. Entonces, ante esto, primero, como hay la perspectiva de que hay más dinero, porque hay gasto, entonces hay gente que tiene más, que va a traer, va a poder beneficiarse de este gasto público directamente, van a haber salarios que se van a pagar en mayor cantidad, van a haber inversiones, compras públicas, gasto de servicios en mayor cantidad, transporte, en fin. Entonces, la demanda de mercados de bienes va a aumentar. La demanda de mercados de bienes aumenta. Tenemos, como hay un aumento en la demanda de bienes, esto es lo que va a ocurrir. La demanda de bienes hace que la curva IS crezca. ¿En cuánto va a crecer? En la magnitud del gasto. O sea, este aumento de Q0 a Q1 va a depender de la magnitud del gasto. Mientras más grande sea el gasto, mayor va a ser la magnitud del aumento de la producción. Y la función de IS va a desplazarse hasta ese punto, ¿no? Como existe movilidad de capital, ¿sí? Esta movilidad de capital, ¿qué ocasiona? Que la oferta monetaria incremente. Como la movilidad de capital provoca un aumento de la oferta monetaria al convertirse los activos del exterior en moneda local. Es decir, como hay mayor liquidez, para poder, va a comenzar a aumentar las compras
públicas, entonces va a ser más apetecido tener la moneda local para aprovechar esta distribución de este aumento de la riqueza y poder adquirir más bienes. Entonces, esto ocasiona que la función de LM, que estaba inicialmente, se expanda. La función LM también va a aumentar, se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar. Entonces, el Banco Central, como estamos ante una política fiscal de tipo de cambio físico, no quiere que esta relación por la cantidad de divisas que están saliendo de la nación, por el tema del aumento del gasto público, que ha dado mayor posibilidad de comprar y está aumentando las importaciones, está reduciendo las exportaciones. Dice, no, controla la política, la política de relaciones de exportaciones e importaciones, contrólala. Entonces, interviene, porque quiere garantizar el tipo de cambio. Entonces, como interviene, tiene que sacrificar reservas, lo que va a hacer es comprar moneda extranjera para vender la moneda nacional. Entonces, ¿con qué fin? De aumentar, de contrarrestar este aumento de la oferta monetaria, para hacer que la oferta monetaria regrese a su punto inicial. ¿Sí? Entonces, espera, aquí, ya. Entonces, la expansión fiscal va a aumentar la demanda agregada. Aquí hemos estado estudiando hasta ahora lo que pasa con la oferta, con la demanda agregada como tal. Pero ustedes ya estudiaron en semestres anteriores que la oferta agregada o la demanda agregada tiene algunos enfoques. Tiene el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a indicar qué es lo que pasa cuando hay una expansión fiscal con un equilibrio del producto y los precios desde un enfoque clásico y desde un enfoque keynesiano. Aquí estamos viendo la oferta, o sea, el otro lado, el que adquiere los bienes. Entonces tenemos que en el enfoque clásico, ¿qué dicen? Que los bienes que se producen, lo que importa son los precios reales. No importan los precios nominales. Yo voy a trabajar solamente con los precios reales. Entonces, como voy a tener que los precios reales se van a establecer, mi producción no la voy a modificar. Porque yo voy a hacer una producción a precio real, lo que vive el Ecuador, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que el precio se dispare, ¿sí? Porque las cantidades van a verse generadas y el precio simplemente va a incrementarse y la cantidad real de producción de lo que van a generar internamente en el mercado nacional no se va a ver afectada. Entonces el gasto público en realidad no beneficia nada en la producción nacional. Eso vamos a tener ante un enfoque clásico. Entonces, frente a un enfoque keynesiano, dicen, no, a mí no me interesan los efectos reales, a mí lo que me interesa son los efectos nominales. Porque si yo controlo mis efectos nominales, el resultado final de los reales se va a ajustar automáticamente a la producción. Entonces, tenemos que la función de la oferta, primero, no va a ser igual, que acá es completamente inelástica, acá ya va a ser un poco más elástica. Va a pasar desde un punto inicial en el cual hay incremento de los bienes, se va a incrementar la producción en cierta medida. ¿Sí? Y ahí tenemos hasta desplazarse el nuevo equilibrio. Entonces, esos son los enfoques que ustedes aprendieron de acuerdo al tipo de postura. Entonces, eso también es importante conocer un poquito de política y saber qué ocurre, por un lado, con la demanda y qué va a ocurrir con la oferta. Y en función de la oferta, bueno, ¿cuál es la postura que tiene el gobierno? ¿Cuál es la postura que tienen los principales productores nacionales? ¿Es una postura clásica, es una postura keynesiana, o tendrán algún tipo de híbrido entre las dos para un poco poder tratar de discernir qué es lo que se va a llegar, a qué es lo que se va a llegar? Y ahí es donde suelen decir mucho algunas personas que los economistas son como una especie de adivinos que tratan de predecir qué es lo que va a pasar. Y es que básicamente lo que hacemos es interpretar los valores que se están desarrollando en las cuentas nacionales, utilizar modelos económicos, utilizar la estadística para tratar de simular lo que está pasando y tratar de anticiparse a un hecho.
¿ya? Es como una especie de adivina adivinadores, basado en los resultados. Entonces tenemos que la función keynesiana va a aumentar el precio y los productos. ¿Ya? En cambio, en la función clásica solamente va a haber un incremento en los precios, no va a haber un incremento en la producción. Entonces, de ahí qué postura tenga, eso ya depende de cada gestión. Ante esto, vamos a tener que una reducción de los impuestos, un aumento del producto exterior, un incremento del ingreso futuro esperado, van a poseer un efecto similar al que hemos ahorita estudiado. Mientras que la magnitud del efecto dependerá de la estructura de la oferta agregada. ¿Ya? Ahora veamos qué ocurre con una expansión monetaria. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta el ejemplo anterior? ¿Alguna pregunta ante lo que es expansión fiscal? No hay pregunta. Bueno, vamos a ver en una expansión monetaria. Por ejemplo, el Banco Central compra bonos nacionales incrementando el dinero que hay en circulación en la economía. ¿Qué vamos a tener ante esto? Que el exceso de oferta monetaria se contrae. Por lo tanto, la curva LM se desplaza hacia la izquierda. La ISL y la tasa de interés no representan ningún movimiento, porque solamente lo que ha habido es que se está contrayendo la masa monetaria. Esto hace que las familias con ese exceso de dinero compren bienes en el exterior. Eso hace, como estamos en un tipo de cambio fijo, que la moneda se deprecie. Entonces, como la moneda se deprecie, el Banco Central dice, no, a mí la moneda no se me va a depreciar, yo voy a intervenir y voy a vender moneda extranjera para absorber moneda nacional. Con esto se va a provocar una salida de divisas de capitales que va a revertir la expansión monetaria. Y esto va a seguirse gestionando hasta que se vuelvan a estabilizar los equilibrios. ¿Ya? Y hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Aquí ya hemos analizado lo que pasa en este bosquejo frente a lo que es a la determinación del producto y el nivel de precios con un tipo de cambio fijo. Y ustedes van a hacer como tarea, esta tarea, limones. Limones, ¿hasta qué fecha se las ponemos? ¿Hasta el día miércoles o se las ponemos hasta el día viernes? ¿Hasta cuándo deseen que caiga la tarea? Viernes. Hasta el viernes. Ya, entonces la tarea la vamos a registrar hasta el día viernes, acabado el día. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en la tarea? Tal como hemos analizado en la parte de expansión fiscal y expansión monetaria, ustedes van a hacer una explicación, ¿sí? De qué ocurre cuando con la demanda agregada y la oferta agregada ante controles en capitales y ante las devaluaciones, cuando tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Esa va a ser la tarea, ya les voy a cargar la asignación en el transcurso del día, ya les cargo la asignación para que ustedes hagan esa tarea. Se pueden ayudar con el libro de Sachi Larraín en el capítulo 9, ahí encuentran sobre esta unidad, se pueden encontrar también el libro de Dorbush, en el libro de Barro también lo encuentran, está muy bien explicado en el libro de Barro, lo encuentran también en el libro de Blanche y en cualquier otro material bibliográfico que ustedes tengan a disposición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, pero podría repetir de nuevo la tarea. Por supuesto, ya la voy a explicar, la voy a volver a explicar, ¿ya? Un poquito más de detalle. ¿Qué hemos visto en esta semana? Hemos aprendido nosotros a analizar lo que es las políticas macroeconómicas en una economía abierta y nos estamos enfocando en lo que es el modelo ISLM para una curva, para un tipo de cambio fijo. Y hoy día principalmente hemos visto qué pasa con el nivel de precios y el nivel de productos dentro del análisis de las curvas ISLM dentro de una economía, ¿ya? Cuando tiene tipo de cambio fijo. Entonces, ¿qué hemos aprendido?
a ver los efectos que tienen estas políticas, que es la expansión fiscal, la expansión monetaria, ante un tipo de cambio fijo, y qué ocurre con el nivel de precios y el nivel de productos en una nación. Ustedes lo que van a decir, lo que van a hacer es explicar qué pasa en una economía que tiene un tipo de cambio fijo, qué va a ocurrir con el nivel de precios y el nivel de productos cuando hay control de capitales y cuando hay una devaluación de la moneda. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Entonces, eso es lo que van ustedes a hacer en su trabajo. Esa es la tarea para la próxima, para el día viernes, que ya quedamos para el día viernes de la próxima semana. ¿Dónde pueden encontrar este material? De hecho, ya lo expliqué, ya tácitamente ya les he explicado qué es lo que ocurre con la devaluación y con los controles de capitales. Ahora lo que ustedes van es simplemente a bosquejarlo gráficamente, algo. Ustedes van a hacer las representaciones gráficas, así como hemos visto acá. Aquí tenemos una representación gráfica. Ustedes van a decir que pueden dibujarla o pueden tomarlo de algún libro, como se les haga más fácil, y tienen que explicar qué es todo este desarrollo, ¿no? ¿En qué consiste este desarrollo? Ustedes explican el desarrollo y esa es la tarea. Por ejemplo, aquí el efecto del aumento en los precios, el tipo de cambio que hace que los precios pasen de un punto a otro punto y por qué pasa, a qué se debe, lo que yo he estado explicando, ¿no? Obviamente que aquí lo he hecho de manera como está puesto de manera de dispositivo, yo lo que pongo son las ideas centrales para que ustedes puedan captar el eje central del argumento. Entonces ustedes van a hacer al final una conclusión, como aquí ustedes encuentran en la diapositiva, de qué es lo que han encontrado ante una expansión monetaria, ante un control de capitales y una devaluación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, ya concluimos la clase del día de hoy. Gracias a Dios estamos a la par con el pensum. Dime. Profesor, buenos días. Lo que pasa es que yo me conecté a las 7:30 y quería ver si me podías registrar la asistencia de la segunda hora. Ya. Para el tema, lo que vas a hacer, como ya tomé la asistencia, eso va... Ahí habíamos quedado de que el presidente del curso iba a llevar el control de los atrasos, ¿sí? Y entonces, por favor, Limones, le registras a la compañera y eso posteriormente me vas a pasar todos los atrasos de todos los compañeros que se ha generado en el parcial para hacerle el consolidado. ¿Sí? Entonces registra la compañera para que no pierda su... Recuerden que 2 atrasos, o sea, un atraso equivale a media asistencia, por decir así, ¿ya? Ya luego en la sumatoria cada asistencia es 1, y si falta una hora o no estuvo en la lista, simplemente en el registro que tuve le suba medio. ¿Ya? Bueno, un poco para el tema de lo que es las asistencias. Y recuerden, por favor, yo cuando estaba tomando la asistencia veía algunos que tienen bastantes ceritos, entonces, que se pasa con un porcentaje mínimo de asistencia. Cuiden el tema de los atrasos, porque yo hago el reporte y después no vaya a ser de que estén limitados. Y recuerden eso, ¿no? Para que no haya percances de que por asistencia estén teniendo que dar un examen adicional, en recuperación, o peor, que vayan a perder la materia. Mi afán no es de que nadie pierda la materia, pero yo también tengo que cumplir con los reglamentos que están propuestos por la universidad. ¿Ya? Entonces, nos quedamos hasta allí y nos estamos viendo la próxima sesión. Que tengan un buen día.